Era un viernes por la noche en Madrid, y mi esposo, Javier, estaba de viaje de negocios en Barcelona. Había salido esa misma mañana, besándome en la mejilla como si fuéramos simples compañeros de piso, sin sospechar nada. A las 10, sonó el interfono de nuestro edificio. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy yo. Mi corazón se aceleró. Dejé entrar a Álvaro sin pensarlo 2 veces. Lo que pasó después fue rápido, caótico, inevitable. Nos besamos apenas cerré la puerta de casa. No hubo dudas, ni conversaciones incómodas, solo el peso de semanas de tensión explotando en un solo momento. En mi cama. En la cama donde dormía con Javier. No me sentí culpable. No en ese momento. Creí que todo estaba bajo control. Que esto era solo nuestro. Pero entonces, el ruido de llaves en la puerta me paralizó. Javier no podía estar aquí. Su vuelo a Barcelona había salido hace horas. Pero la puerta se abrió. Y en ese instante, supe que todo lo que tenía iba a derrumbarse. La puerta se abrió con la lentitud suficiente para que mi cuerpo se congelara por completo. No era posible. Javier estaba en Barcelona, o al menos eso debía estar haciendo. Álvaro y yo nos quedamos en silencio, él con la respiración contenida y yo con el corazón latiéndome en los oídos. No había tiempo para esconderse, no había excusas válidas. Javier cruzó el umbral con su maletín en la mano y una expresión cansada, pero no distraída. Su mirada recorrió la habitación en cuestión de segundos y se detuvo en nosotros. Primero en mí, con el camisón aún desordenado, y luego en Álvaro, quien no tuvo la decencia de moverse ni de fingir que no estaba semidesnudo en la esquina de nuestra habitación. No hubo gritos ni maldiciones al instante. Hubo silencio. Y ese silencio fue peor que cualquier insulto, cualquier golpe o cualquier amenaza. Javier dejó caer el maletín con un golpe seco en el suelo y cerró la puerta detrás de él con una calma aterradora. Sus ojos estaban fijos en los míos, sin rabia, sin lágrimas, solo una frialdad que nunca antes había visto en él. Caminó despacio hacia la cama, miró las sábanas desordenadas, el aire aún impregnado de un olor que no era suyo, y dejó escapar un suspiro que se sintió más como una sentencia que como un acto de resignación. No miró a Álvaro ni una sola vez, como si fuera un mueble más en la habitación, como si ni siquiera existiera. Me sostuvo la mirada con tanta firmeza que quise desviar la vista, pero no podía. ¿Desde cuándo? Su voz no tembló, no subió de tono, no sonó herida. Era solo una pregunta, directa, brutal, sin adornos. No respondí de inmediato. ¿Qué podía decirle? No había forma de suavizar esto, no había excusa que pudiera hacer que el dolor fuera menor. Pero el silencio tampoco era una opción, porque lo hacía peor. Hace unas semanas. Mentí. Javier asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, como si ya lo supiera todo y solo necesitara que yo lo dijera en voz alta. No preguntó por qué, no pidió detalles, no se lanzó a una crisis de celos. Simplemente se giró hacia el armario, abrió la puerta con la misma calma de siempre y sacó una camisa limpia. Se la puso sin prisa, con la meticulosidad de quien no quiere que le tiemblen las manos, y luego se sentó en el borde de la cama, a solo unos centímetros de mí. Vístete y sal de mi casa. No lo gritó, no lo escupió con odio, lo dijo con una claridad que dejó claro que no había discusión posible. Me tomó unos segundos procesar sus palabras. Javier. Sal de mi casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había visto venir esto. Pensé que habría gritos, que me exigiría explicaciones, que buscaría una forma de aferrarse a lo que teníamos. Pensé que lloraría, que me haría sentir culpa con palabras llenas de reproches. Pero en cambio, solo había una orden seca, definitiva. Álvaro se movió a mi lado,
Recogió su camisa del suelo y la sostuvo con las manos sudorosas, como si no supiera si debía irse o quedarse. Javier ni siquiera le dedicó una mirada. ¿No vas a decir nada más?, pregunté, con la voz apenas saliendo de mi garganta. ¿Qué quieres que diga? No tenía una respuesta para eso. Javier, ¿podemos hablar? No. Se puso de pie y caminó hasta la puerta, abriéndola con un gesto pausado pero definitivo. Tienes 20 minutos para irte. No quiero verte aquí cuando vuelva. Cuando vuelva. Solo entonces entendí lo que estaba haciendo. No iba a echarme a la calle como una desconocida sin más, pero tampoco iba a quedarse aquí a ver cómo me iba. Se marcharía, me daría tiempo para que recogiera mis cosas, y cuando regresara, se aseguraría de que no estuviera en esta casa nunca más. No había más oportunidades, no había posibilidad de explicarme ni de pedir perdón. Álvaro, que hasta ese momento había permanecido como un espectador incómodo de la escena, decidió que era el momento de hablar. Mira, tío, yo. Javier se giró por primera vez hacia él. Solo un vistazo, pero fue suficiente. No me dirijas la palabra. Álvaro cerró la boca y bajó la cabeza, recogiendo sus zapatos con movimientos torpes. Se vistió tan rápido como pudo y salió del dormitorio sin siquiera despedirse de mí. Como si en cuanto la situación se puso fea, ya no le interesara formar parte de ella. Javier ni siquiera se molestó en verlo salir. Cuando me quedé sola con él, traté de buscar algo en su rostro, cualquier indicio de que esto no era real, de que aún había un atisbo de la persona que había sido mi esposo. Pero solo vi determinación. ¿No vas a preguntarme por qué? Javier me miró con una expresión que no había visto nunca en él. No me importa el motivo. Me importa el hecho. No supe qué responder a eso. Javier se puso la chaqueta y recogió su maletín del suelo, como si esto fuera solo otro día en su vida, como si no acabara de encontrar a su esposa en la cama con otro hombre. Caminó hasta la puerta, se detuvo un segundo con la mano en el pomo y me miró una última vez. 20 minutos. Luego salió, cerrando la puerta detrás de él con la misma calma con la que había entrado. Me quedé de pie en la habitación, sintiendo como el peso de lo que acababa de pasar se desplomaba sobre mis hombros. Esto no era como me lo había imaginado. Esto no era un drama con gritos y súplicas, con lágrimas y peleas. Esto era algo peor. Esto era el final, el sonido de la puerta cerrándose fue el golpe final. Sabía que Javier no estaba jugando, que no iba a regresar para escuchar mis excusas ni para pedirme explicaciones. No habría segunda oportunidad. Me quedé inmóvil durante varios segundos, viendo el espacio vacío donde él había estado, sintiendo el aire denso de la habitación y el latido acelerado de mi pecho. Intenté pensar, organizar mis ideas, pero mi mente solo repetía las mismas palabras una y otra vez. Esto no debía pasar así. Busqué mi ropa con movimientos torpes, recogiendo la blusa del suelo, subiéndome la ropa interior con manos temblorosas. Mis zapatos estaban tirados cerca del armario, uno bajo la cama, el otro junto a la puerta. Álvaro ya se había ido sin mirar atrás, sin decir una palabra, sin siquiera enviarme un mensaje cuando salió del edificio. Estaba sola en medio de lo que quedaba de mi vida, y tenía menos de 20 minutos para decidir qué hacer. Me forcé a reaccionar. Abrí el armario y saqué una maleta mediana, la misma que usaba para escapadas de fin de semana con Javier cuando aún hacíamos esas cosas. Fui al baño, agarré lo básico, cepillo de dientes, maquillaje, perfume, los artículos de aseo que pudiera necesitar. Volví al dormitorio y tomé un par de pantalones, algunas blusas, ropa interior suficiente para unos días. No sabía a dónde iría, pero sabía que no podía quedarme aquí. Bajé las escaleras con la maleta rodando tras de mí, dejando atrás el sonido familiar de mi casa, los muebles elegidos con tanto cuidado,
los cuadros en las paredes, las fotos familiares que ahora parecían burlarse de mí. Me detuve en la sala, miré alrededor y sentí un nudo en el estómago. No podía marcharme así. Solté la maleta y busqué el móvil en el bolsillo de mi chaqueta. Llamé a Javier. 1 vez. 2 veces. 4. No respondió. No lo haría. Pero yo no podía aceptar que esto terminara sin más. Salí de casa y subí a mi coche, encendí el motor con los dedos apretando con fuerza el volante. No sabía exactamente a dónde ir, pero tenía una idea. Conocía a Javier, sabía que no se había ido a un hotel ni a casa de un amigo. Probablemente había buscado un lugar donde procesar lo que acababa de pasar sin interrupciones, un sitio donde nadie lo viera romperse. Conduje sin detenerme hasta su oficina. Era tarde, pero eso no significaba nada. Javier no era el tipo de hombre que simplemente se iba a algún bar a ahogar sus penas con alcohol. No, él se enfrentaba a los problemas de frente, los diseccionaba, los comprendía y luego tomaba una decisión firme e inamovible. Al llegar al edificio, vi su coche estacionado en su lugar habitual. Subí por las escaleras en lugar de tomar el ascensor, necesitaba unos segundos más para calmar mis nervios antes de verlo. Pero cuando empujé la puerta de cristal y entré en la oficina, lo encontré exactamente como lo imaginaba, sentado en su escritorio, la chaqueta colgada en el respaldo de la silla, la corbata aflojada y los ojos fijos en la pantalla de su ordenador, aunque sabía que no estaba viendo nada. Javier. No levantó la mirada. Te dije que te fueras. Avancé un par de pasos hasta quedar a unos metros de él. No podía irme sin hablar contigo. Javier dejó escapar un suspiro pesado, cerró los ojos un instante y luego me miró directamente. ¿Hablar de qué? ¿Qué puede haber que no haya quedado claro? No es lo que piensas. Su risa fue seca, sin un rastro de humor. No es lo que pienso. Repitió, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Me miró con una calma que daba más miedo que si estuviera gritando. Dime, Elena, ¿qué es lo que pienso? Tragué saliva, intenté encontrar las palabras correctas, pero todo sonaba a excusa barata incluso antes de decirlo. No quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Fue un error. Javier sonrió con una mueca amarga. Un error es olvidar ponerle azúcar al café. Un error es perder las llaves. Esto no fue un error, Elena. Fue una decisión. Su voz seguía sin elevarse, sin temblar, sin dejar ver nada más allá de la determinación con la que siempre enfrentaba todo. No es tan simple. Para mí sí lo es. Dio un golpe seco en la mesa con la palma de la mano, no por ira, sino para cortar cualquier otro intento de excusa que pudiera hacer. No voy a jugar el papel del marido que suplica explicaciones, que pide una oportunidad, que quiere entender en qué falló para que su esposa terminara en la cama con otro. No tengo interés en escuchar cómo justificas lo que hiciste. No quiero saber si fue porque te sentías sola, si fue porque necesitabas sentirte deseada o si simplemente te aburriste de mí. Porque al final del día, lo único que importa es que me miraste a los ojos todos estos años y me hiciste creer que éramos algo que ya no éramos. Me quedé callada. No había forma de defenderme. Voy a pedir el divorcio. Mi respiración se cortó. Javier. No quiero discutirlo. No quiero negociar. No hay nada que hablar. Me levanté de la silla sin saber qué más hacer, con la sensación de que la habitación se hacía cada vez más pequeña. ¿Qué pasa con los niños? Javier se cruzó de brazos y suspiró. Vamos a hacer esto de la forma más civilizada posible. No quiero que crezcan en un ambiente hostil, no quiero que esto se convierta en una guerra. Pero no voy a seguir casado contigo ni un día más. No había marcha atrás.
Sabía que en el fondo de mi mente había tenido la esperanza de que podríamos arreglarlo, de que habría lágrimas, reproches, pero también un intento de salvar lo que teníamos. Pero Javier ya había tomado su decisión y no había nada que pudiera decir que cambiara eso. Me di la vuelta y salí de la oficina, sintiendo el peso de cada paso. No sabía a dónde iba a ir, no sabía qué iba a hacer, pero una cosa estaba clara, lo había perdido todo en una sola noche, y lo peor de todo era que ni siquiera podía decir que no lo merecía. El mensaje llegó a mi móvil mientras estaba en la habitación del hotel, mirando sin ver la televisión encendida. Un número desconocido, pero el contenido era claro: revisa el buzón de tu correo. Al principio pensé que era spam, otro intento de estafa para sacarme dinero, pero algo dentro de mí me hizo levantarme de la cama y abrir la aplicación del correo electrónico. Había un nuevo mensaje, sin remitente, con un único archivo adjunto. Cuando lo abrí, mi estómago se hundió. Era una carpeta comprimida con varias fotos y un par de videos. En ellos, Javier no estaba solo. Miré la primera imagen con incredulidad, con el impulso automático de justificar lo que veía, de decirme que debía haber algún error. Pero no lo había. La fecha en la esquina inferior derecha era de hacía 3 noches, justo después de que él me echara de casa. En la imagen, él estaba sentado en un restaurante que reconocí de inmediato, con una mujer que no había visto antes. Su sonrisa era la misma que solía ser mía, su atención completamente enfocada en ella. Abrí otra foto y los vi salir juntos del restaurante, caminando uno al lado del otro con la cercanía de quienes ya han cruzado la barrera de la simple amistad. El último archivo era un video. Lo abrí con el pulso acelerado. Se veían en la entrada de un edificio, él le decía algo al oído, ella sonreía, y después entraban juntos. El video se cortó ahí, pero el mensaje era claro. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Esto era venganza? ¿O acaso ya tenía a esta mujer antes de descubrir lo mío? ¿Acaso todo esto había sido una jugada para deshacerse de mí sin culpa? No, Javier no era así. No era un hombre de dobles juegos, no era alguien que actuara por despecho. Lo conocía lo suficiente para saber que esto no era improvisado. Algo dentro de mí se rompió un poco más al aceptar esa realidad. Respiré hondo, intentando calmarme. Podía hacer varias cosas con esta información. Podía llamarlo, gritarle, exigirle explicaciones, pero sabía que él no me debía nada. Podía ignorarlo, fingir que no me afectaba, pero sería una mentira demasiado evidente incluso para mí misma. O podía hacer lo que sabía que él jamás esperaría de mí. Escribí un mensaje a una amiga en común, alguien con quien Javier aún hablaba de vez en cuando. Necesito un favor, escribí. Tengo que recoger unas cosas de casa, pero no quiero encontrarme con él. ¿Podrías ayudarme? La respuesta llegó casi al instante. Claro, dime cuándo. Coordinamos un día y una hora, asegurándonos de que Javier estuviera fuera. No me interesaba enfrentarme a él otra vez, pero sí me interesaba entrar a la casa. Cuando llegué, la sensación de estar ahí otra vez me golpeó con más fuerza de la que esperaba. Mi amiga me ayudó a abrir la puerta y me dejó sola. No iba a tardar mucho. Subí las escaleras directo al dormitorio, recogí algunas cosas que había dejado atrás en mi apuro y luego hice lo que había ido a hacer. Encendí su ordenador. Sabía que Javier no era descuidado con su información, pero también sabía que confiaba demasiado en sus rutinas. Probé varias combinaciones de contraseñas hasta que di con la correcta. Revisé su correo, sus archivos recientes, cualquier rastro de quién era esa mujer o de qué más podía estar ocultándome. No encontré nada en los correos, nada en documentos importantes, pero entonces fui a la carpeta de descargas y ahí estaba. Un contrato de alquiler. Un piso en el centro de Madrid, alquilado desde hacía un mes.
No había motivo para que Javier tuviera otro piso. No a menos que ya hubiera tomado la decisión de dejarme mucho antes de que todo explotara. Sentí una oleada de furia recorrerme. No tenía claro qué iba a hacer con esa información, pero no iba a dejar que Javier tuviera el control de esta situación. No después de lo que acababa de descubrir. Cerré el ordenador, revisé una última vez la habitación, y salí de la casa sin hacer ruido, con la sensación de que lo que acababa de hacer era solo el primer paso de algo mucho más grande. Esperé en el coche, estacionada a una calle de distancia, con las manos apretadas contra el volante y la respiración tensa. Sabía que no debía estar ahí, que no tenía sentido seguir buscando respuestas cuando Javier ya había dejado claro que no quería darlas, pero no podía irme sin enfrentarme a él una última vez. Ya no por lo que pasó en nuestra cama, sino por lo que descubrí en su ordenador. 1 mes. Eso significaba que su decisión de echarme no había sido impulsiva, que ya había empezado a construir una vida sin mí incluso antes de tener una excusa para hacerlo. Esperé hasta que vi su coche doblar la esquina y entrar al estacionamiento subterráneo del edificio donde había alquilado ese piso. Bajé del mío y caminé con paso firme hasta la entrada principal. La puerta tenía un sistema de seguridad con código, pero eso no era un problema. Esperé a que alguien saliera y entré sin ser vista. Subí por las escaleras, ignorando el ascensor, necesitando esos segundos extra para asegurarme de que no iba a perder el control cuando lo viera. Frente a su puerta, me detuve. No toqué de inmediato. Respiré hondo, levanté la mano y golpeé 3 veces. No tardó en abrir. Estaba en mangas de camisa, con el cabello ligeramente desordenado, como si acabara de llegar y estuviera acomodándose. Su expresión cambió en cuanto me vio. ¿Qué haces aquí? No respondió con sorpresa, sino con cansancio. Como si hubiera estado esperando esto, como si ya supiera que yo no iba a aceptar su forma de sacarme de su vida sin más. Necesitamos hablar. Javier se pasó la mano por la cara, cerrando los ojos un segundo antes de dar un paso atrás y dejarme pasar. Entré sin dudar, observando el lugar. Era un apartamento pequeño, funcional, sin decoraciones personales. No parecía que viviera ahí, más bien que estaba usando el espacio como una transición, un punto intermedio entre lo que dejó atrás y lo que fuera que estuviera construyendo ahora. Me giré para mirarlo. ¿Desde cuándo planeabas dejarme? No mostró sorpresa. Se cruzó de brazos y apoyó la espalda contra la puerta, sin intentar suavizar lo inevitable. Desde hace tiempo. ¿Antes de que lo nuestro pasara? Sí. Sentí una punzada en el estómago, pero no desvié la mirada. ¿Por qué? Javier suspiró, como si la respuesta fuera obvia. Porque ya no éramos lo mismo. Porque hacía meses que nuestra relación estaba muerta y ninguno de los dos hacía nada por salvarla. Porque llegué a un punto en el que estar contigo se sentía más como una obligación que como una elección. Sus palabras fueron un golpe seco, pero no inesperado. Yo también lo había sentido, esa desconexión, ese vacío entre nosotros, pero jamás pensé que él fuera a actuar antes que yo. Y en vez de decírmelo, en vez de hablarlo, ¿simplemente esperaste a que yo hiciera algo estúpido para justificarlo? Javier negó con la cabeza. No necesitaba justificación. Solo necesitaba un punto de quiebre. Y lo encontré. Me llevé las manos a la cintura, sintiendo como la rabia crecía bajo la superficie. Así que ya tenías este piso listo, ya estabas preparado para dejarme, pero en lugar de decírmelo, me hiciste quedar como la única culpable. Javier se encogió de hombros. Fuiste la única que cruzó la línea. Pero tú ya habías tomado la decisión. Sí. Nos quedamos en silencio por un momento, mirándonos sin saber si todavía quedaba algo que valiera la pena salvar en medio de todo esto. Yo quería sentirme indignada, traicionada,
Quería gritarle que era un hipócrita por hacerme sentir como la única responsable del desastre en el que nos habíamos convertido, pero no podía. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Javier suspiró y se apartó de la puerta, caminando hasta la mesa del comedor. Se apoyó en ella con las manos, mirando la superficie de madera como si ahí estuviera la respuesta a todo. No te odié por lo que hiciste. Ni siquiera me sorprendió. Entonces, ¿qué sientes? Javier alzó la mirada. Nada. Ese fue el verdadero golpe. No rabia, no resentimiento, no dolor. Nada. Porque ya se había ido de esta relación mucho antes de que yo la destrozara. Me pasé la mano por el rostro, sintiendo el cansancio de las últimas semanas caer sobre mí como una losa. ¿Qué hacemos ahora? Javier tomó un sobre de la mesa y lo deslizó hacia mí. Divorcio. Sin peleas, sin dramas. Tú te quedas con la casa, yo me quedo con este lugar hasta que organice mis cosas. Custodia compartida de los niños. Todo lo demás ya lo discutí con el abogado. Miré el sobre sin tocarlo, sintiendo que en cuanto lo abriera, todo lo que quedaba de mi vida anterior se desmoronaría por completo. ¿Eso es todo? Javier asintió. Sí. Agarré el sobre y lo sostuve con fuerza. Espero que al menos esta vez seas feliz. Javier esbozó una sonrisa leve, sin burla, sin amargura. Eso espero yo también. No había nada más que decir. Me giré sin despedirme y salí del apartamento, cerrando la puerta detrás de mí con la sensación de que este era el verdadero final. No la noche en que me echó de casa, no la vez que revisé su ordenador. Esta última conversación, sin gritos, sin llanto, solo dos personas que habían dejado de ser lo que fueron, diciéndose adiós sin necesidad de decirlo. Me metí en el coche y dejé el sobre en el asiento del copiloto. No lo abriría de inmediato. No quería enfrentarlo aún. Solo encendí el motor y conduje, sin mirar atrás. El sobre seguía en el asiento del copiloto cuando llegué al hotel. No lo toqué. No quería leer los términos de un acuerdo que convertía mi matrimonio en un trámite administrativo. Sabía que dentro estaban las condiciones de la separación, la distribución de bienes, la forma en que íbamos a compartir el tiempo con los niños. Pero lo que más me pesaba no era lo que decía el documento, sino lo que significaba. Que después de 15 años juntos, lo único que quedaba entre Javier y yo eran un montón de cláusulas y firmas. Que todo lo que habíamos construido juntos podía reducirse a un documento que cualquier abogado podía redactar en un par de horas. Me senté en la cama, mirando la pared sin realmente verla. Desde que todo explotó, había pasado de una fase a otra sin detenerme a pensar. Primero el descubrimiento, luego la confrontación, después la rabia, la venganza, la necesidad de entender si Javier había estado jugando conmigo antes de echarme de su vida. Pero ahora no quedaba nada más que esto. Un silencio incómodo y la certeza de que, al final, ninguno de los dos había ganado. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Miré la pantalla con desgana. Era un mensaje de mi hermana. ¿Cómo estás? No respondí. Sabía que si lo hacía, ella intentaría consolarme, decirme que iba a estar bien, que con el tiempo todo se superaba, que encontraría a alguien más. Pero eso era lo último que quería escuchar. Esto no era solo el final de una relación, era el final de una versión de mí misma que ya no existía. Pasé los siguientes días cumpliendo con lo inevitable. Firmé los papeles sin leer demasiado. Nos reunimos con los abogados para cerrar los detalles. Javier fue frío pero cortés, como si ya no quedara nada dentro de él que pudiera afectarlo. Me entregó una copia del acuerdo y me dijo que en unos días recibiría la notificación formal de la separación. Lo dijo con la misma naturalidad con la que antes hablábamos de recoger a los niños en el colegio. Como si todo fuera un trámite sin importancia.
No le pedí más tiempo, ni le supliqué reconsiderar. Simplemente asentí, recogí mis cosas y me marché. Los niños aún no sabían la verdad completa. Javier y yo habíamos acordado contarles juntos, con un discurso ensayado sobre cómo los dos seguiríamos ahí para ellos, sobre cómo nada iba a cambiar excepto que ahora mamá y papá vivirían en casas separadas. No lloré frente a ellos. No podía darme ese lujo. Los vi asentir, procesando la información con la confusión de quienes aún no entienden del todo lo que significa el fin de un matrimonio. Diego hizo preguntas más prácticas, sobre en qué casa pasaría los fines de semana, sobre quién lo llevaría a los entrenamientos. Luke se quedó callado la mayor parte del tiempo, solo asintiendo cuando le aseguramos que nada iba a cambiar entre nosotros y ellos. Cuando la conversación terminó, Javier los llevó a su coche para pasar el fin de semana con ellos. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaban sin que ninguno de los dos dijera una palabra. Cuando desaparecieron al final de la calle, cerré la puerta con una sensación de vacío que nunca antes había experimentado. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, lloré. No de rabia ni de frustración, sino con el peso real de lo que había perdido. No era solo Javier. Era la vida que habíamos construido, la rutina, las pequeñas cosas que daba por sentadas. La forma en que me conocía sin necesidad de preguntar. La certeza de que, al final del día, siempre regresábamos el uno al otro. Había destrozado todo eso con una decisión impulsiva, pero la verdad era que ya estaba roto mucho antes. Solo me negué a verlo hasta que fue demasiado tarde. En las semanas siguientes, me forcé a seguir adelante. Volví al trabajo, busqué un departamento propio, intenté mantener la normalidad por el bien de los niños. Javier hacía lo mismo. Nos veíamos solo cuando era estrictamente necesario, coordinando horarios de los niños con mensajes cortos y directos. No había peleas, ni discusiones, ni intentos de reprochar lo que pasó. Solo dos personas que una vez lo fueron todo y ahora no eran nada. Una tarde, mientras organizaba cajas en mi nuevo departamento, encontré un viejo álbum de fotos. Lo abrí sin pensar y ahí estábamos. En nuestro primer viaje juntos, en nuestra boda, en los primeros años con los niños. Sonriendo, sin imaginar que todo terminaría así. Lo cerré y lo guardé en una caja sin mirar más. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no tenía sentido aferrarme a algo que había dejado de existir. La última vez que vi a Javier fuera de la rutina de los niños fue meses después, cuando coincidimos en un café sin planearlo. Él estaba con unos amigos, yo sola con mi ordenador, tratando de trabajar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, pero ninguno hizo el intento de acercarse. No porque hubiera odio o resentimiento, sino porque ya no quedaba nada más que decir. Seguí con mi vida. No sé si él hizo lo mismo. Pero esa ya no era mi historia.